Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Virgo, corazón, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Estás dentro de los 5 mejores, mi querido Virgo. Por eso que estoy con esta corona, cariño. Parezco un rey. Muy bien. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, sacerdote, sacerdotisa. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Virgo, siento que estás un poco a la defensiva, Virgo. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor de repente ha pasado algo que te molesta, te ha impactado algo lo que es en tu vida, o simplemente no estás conforme con los acontecimientos que está pasando en estos momentos en tu historia. Como que me dice Richard, no es justo que todo lo que yo estoy viviendo me pase a mí. ¿Cuándo va a llegar la justicia divina? Últimamente, Virgo, te noto como que estás un poco renegando, estás un poco desmoralizado, desmoralizada. Y posiblemente puede ser, cariño, porque en algún momento sientes como que vas a fracasar, quizás de repente en tu proyecto, en tu familia, en tus cosas. Como eres una persona Virgo muy perfeccionista, posiblemente puede ser que también te estás tomando las cosas como muy a pecho. Puede ser, ¿vale? Pero para otro grupo de vosotros, siento que a lo mejor de repente no te gusta la actitud de un grupo de personas. ¿Por qué? Porque te he visto, mi querido Virgo, como que estás un poco a la defensiva, como que estás alerta, intentando posiblemente atacar a alguien o protegiéndote, Virgo. Y la otra imagen que he visto es como si tú estuvieras tratando de poder aferrarte a una montaña, abajo hay un precipicio, pero no solamente estás tú, también están tus hijos, tu familia, tu entorno. Es como que en este momento me dice Richard, me siento ahogar, me siento desesperado, desesperada. ¿Cuándo voy a poder salir de esta situación? ¿Cuándo voy a poder superar esta situación? O de repente los problemas que tú tienes también puede estar vinculado con los hijos, cariño, que no sabes cómo manejar esta situación. Muy bien. Vamos a ver, cariño, iniciales. Que Dios Universo me ayude. Primero signos, luego iniciales, ¿vale? Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa. ¿Por qué estás un poco a la defensiva? ¿Por qué piensas de repente que el mundo está en tu contra? Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño. Me están diciendo que la fuerza lo tienes tú. La carta de la sacerdotisa es una carta muy buena. Cuando en una lectura sale tu signo y la sacerdotisa representa Virgo y Tauro, nos están diciendo que la suerte está a tu favor y nos están diciendo que tú tienes prácticamente todas las armas para poder salir adelante, para poder resolver esto. Otra cosa que a veces, pues, nos pasan cosas cuando estamos con las defensas bajas, ¿no? Cuando estamos de repente un poco tristes, desmoralizados y pensamos que esta situación nos ahoga. Tauro o Virgo. Otra vez Virgo, corazón, la suerte está a tu favor, solamente es una mala racha, un mal recuerdo. Capricornio.
Y cierras con un Piscis, mi querido Virgo. Muchos de ustedes, cariño, sientes que el mundo está en tu contra cuando no es así. A veces tiene que pasar algo, cariño, para que todo se ponga en orden en nuestras vidas. Vamos a ver, corazón. La letra E, la letra H, la letra S y cierras con la letra Y. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del 2 de bastos y la carta del juicio. Es como si estuvieras esperando que se haga justicia o estás esperando que una persona se arrepienta o simplemente reconozca su error. Estás esperando. Pero mi querido Virgo, esta actitud no me gusta, sinceramente, porque aquí me dice, ¿por qué no te levantas y buscas tú tus sueños o buscas tú soluciones, Virgo? Tienes 2 bastos al costado y por lo que veo, eres una persona muy joven, una persona con fuerza, al margen de la edad. Porque ya veo que van a decir, Richard, tengo 80 años, no soy tan joven, pero tu mente, cariño, yo tengo 43 años, voy a cumplir 44 y me siento como un chavalito de 20, sinceramente. Aunque el cuerpo a veces me diga pro, alto, muy bien. Richard, ¿qué es pro? En catalán, cariño, pro, alto, muy bien. ¿Por qué te digo que muchos de vosotros, cariño, quieren prácticamente que esta persona venga a pedirte perdón, a pedirte disculpa, o tú quieres posiblemente un renacer, un cambio? Porque tenemos la carta del juicio. Tú necesitas karma. Tú necesitas que las cosas se pongan en orden. Tú necesitas un cambio en tu vida. Tú necesitas que ellos te pidan perdón o reconozcan sus errores. Necesitas esto, Virgo. Necesitas una oportunidad. Pero te vuelvo a decir, tú tienes la suerte a tu favor. Otra cosa que no sé qué ha pasado, que estás inseguro o insegura. Recupera tu poder, cariño, ¿vale? Vamos a ver, corazón, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, amor incondicional. La compasión en el seno de la pareja debería reflejarse en su manera de vivir juntos como seres sedientos de conocimiento y almas deseosas de conectarse con Dios. Ofrezca su amor sin esperar nada a cambio. Sea receptivo al amor que se le ofrece en estos momentos, Virgo. Vale. Este mensaje, Virgo, es tanto para ti como también para la otra persona. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Si lo relacionamos lo que es en la parte del amor, si tú de repente estás saliendo con una persona o estás tratando de tener lo que es una relación con una persona, Virgo, o tú no quieres comprometerte o esta persona no quiere comprometerse en la relación. ¿Cómo así? A lo mejor te dice todavía hay que seguir conociéndonos. A lo mejor de repente te dice necesito tiempo. A lo mejor de repente te dice vale, vamos a estar juntos pero cada uno en su casa. Y tú me dices, Richard, llevo 20 años así, no sé qué está esperando. Entonces, mi querido Virgo, tú tienes que ver en qué nivel estás tú. Si vosotros recién se están conociendo, llevan meses, yo te diría, dale tiempo, ¿vale? O déanse tiempo, hagan que las cosas funcionen y luego las cosas se van a poner en orden. Pero si tú me dices, Richard, yo ya llevo 10 años, 20 años con esta persona, no sé qué está esperando. Sinceramente, mándalo a pelar espárragos, ¿vale? ¿Por qué, Richard, mi hombre? Porque, cariño, si en 10 años no sabe lo que quiere o no sabe lo que vosotros sois, cariño, pues de aquí a 20 años, cariño, tampoco lo vas a ver. No lo trates de justificar, Virgo. Cuando uno quiere a una persona y ya hay un tiempo que te estás conociendo, por eso que te ponía el tiempo, si es más de un año, esta persona, cariño, cuando te ama, quiere estar contigo, quiere convivir, quiere pasar los momentos felices contigo, quiere abrazarte, quiere tenerte.
Y no busca el pretexto que el alquiler es muy caro, que a lo mejor de repente somos muy jóvenes, dame tiempo, mi familia no está acostumbrado a verme con pareja, etcétera, etcétera. Esos son pretextos bajos. Perdona que sea tan sincero, esos son pretextos bajos. Y si tú estás actuando así, cariño, esta persona, si reacciona, te va a mandar a pelar espárrago a ti, sinceramente, ¿vale? Pero si tú me dices, Richard, no, recién nos estamos conociendo y me gustaría saber si hay futuro o no hay futuro, vive el momento, vive el presente, cariño. ¿Por qué estás prácticamente anticipando a las cosas? Si recién se están conociendo, cariño, ¿por qué te desesperas? Esa carne no se va a escapar. Entonces, paciencia, paciencia, ¿vale? Tú lleva el mensaje a tu terreno. Vamos a ver, Virgo, qué te quiere decir esta persona o cuál es su energía de esta persona. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas, cariño. Siento que ellos es como si estuvieran atrapados en una historia, cariño. O esta persona tiene pareja, o esta persona, cariño, siento decirte esto, es hijo de mamá, es hija de mamá y de papá. Le falta tener dos. Ya sabes qué, ¿vale? Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube, porque siento que esta persona sufre. Si te das cuenta, este ambiente parece como si fuera otoño, las hojas caen. Entonces, es una persona que está en estos momentos melancólico, melancólica, y como estamos viendo tu lectura, es por ti, pero está atrapado, porque me dicen, ¿por qué no cruzas esa ventana y te das cuenta que detrás de esa ventana hay luz? Hay felicidad. Son personas que le falta carácter, Virgo. ¿Con quién te has metido? ¿Con una niñata? ¿Con un niñato? La carta también del 9 de copas. Muchos de ellos, Virgo, si tú me dices, Richard, es cierto, tiene pareja, pero yo siento que no lo ama. A mí me ama, Richard. Yo siento que él o ella cambió porque ha habido magia. Pues también estás en la razón, porque tenemos la carta del 9 de copas. Hay una persona que es muy obsesivo, muy obsesiva. Es una persona, cariño, que no lo deja ni respirar, mi querido Virgo. Y es una bruja, es un brujo, sinceramente, ¿vale? Porque hay un sapo, hay cuadros, etcétera, etcétera. Tu hombre, tu mujer, para muchos de vosotros, está atrapado o atrapada en una relación que no es feliz. La carta de la justicia, siento que tiene muchas discusiones, siento que tiene muchos líos. Muchos de ellos, mi querido Virgo, están reaccionando. Y quizá de repente por eso ellos tienen ese enfrentamiento con su relación, con su pareja, con su familia, con su entorno. Pero hace falta tiempo, porque tiene que tomar una decisión. Pero lamentablemente hay alguien quien controla, mi querido Virgo. Por otra parte, mi querido Virgo, también posiblemente muchos de vosotros quizás me dicen, Richard, tengo un problema en casa, un problema con la familia, y no está relacionado con el amor, está relacionado con una persona que se siente superior, una persona mala, una persona malo, mi querido Virgo. Este personaje es alguien que le gusta comprar a las autoridades, cariño. Simplemente siento decirte que posiblemente muchos de vosotros, Virgo, están en un país que es algo corrupto, sinceramente, ¿vale? Lo siento. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros tienen problemas legales con una persona y esta persona, cariño, quizás de repente le ha reventado la mano a ese abogado, a esa jueza, etcétera, etcétera, ¿vale? Como yo siempre digo, Virgo, no hay poder más grande que la de Dios. Te recomiendo que pidas ayuda a tus guías, a tus ángeles, a Papá Dios, que te acompañe en esta travesía, Virgo, ¿vale? Nada es imposible, corazón. Nada es imposible. Vamos a ver, cariño, qué me dicen los ángeles del amor. Tú sabes que yo te quiero, Virgo, y quiero lo mejor para ti. Yo no soy nadie para juzgarte, ¿vale? Si a lo mejor tú me dices, Richard, lo que pasa, Richard, que soy yo quien prácticamente ha comprado a los jueces, a los abogados. Yo no soy nadie para juzgarte, Virgo. Yo solamente te digo lo que las energías quieren que tú escuches. Si tú estás haciendo esto, Virgo, trata de ser
más claro, más limpio, Virgo, porque el karma nos llega a todos, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor. Los ángeles del amor, mi querido Virgo, los ángeles del amor. Dice, dea una oportunidad a su relación. Dedique tiempo a su pareja, mi querido Virgo. Y esto es especialmente para aquellos que a lo mejor de repente por X motivos se han separado, cariño. Esta persona es tu alma gemela. Una discusión lo tenemos todos, Virgo. Somos seres humanos. Eso es parte de la relación. ¿Dónde está escrito que la relación tiene que ser perfecta? No hay relación perfecta, Virgo. No hay relación perfecta, ¿vale? Entonces, trate de buscar un equilibrio. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, mi querido Virgo, vamos a ver. Dice, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente puede ser que estás lidiando con un Aries, pero también de repente esta persona tiene lo que es un cargo importante, puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora, o una persona que cree mucho en la magia. Piel blanca o piel trigueña, algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje en el cuerpo. La carta del sacerdote, para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona que es muy delgado o muy delgada, piel trigueña, o está muy bronceado o bronceada, cabello largo, negro, tiene una sonrisa muy agradable, o tiene mucho dinero, o es una persona que su trabajo está relacionado con el mantenimiento. Puede ser un constructor, un maestro constructor, ayudante de construcción, mantenimiento, electricista, limpieza, etcétera, etcétera. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muchos de ellos, mi querido Virgo, es como que también mueve masas. A lo mejor de repente, yo qué sé, es el presidente del club de socios de los leones durmientes. A lo mejor, cariño, mueve masa, ¿vale, Virgo? La carta también del caballero de oros. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros posiblemente hay una persona que renuncia a todo y se va de tu vida. O simplemente muchos de vosotros, mi querido Virgo, van a renunciar quizás a un trabajo, a un proyecto. ¿Por qué? Porque quieres ir en busca de tu felicidad. O simplemente hay una persona que lamentablemente la situación entre vosotros dos llegó a su límite. Renuncia a todo. Te deja casa, te deja coche, te deja dinero, etcétera, etcétera. Este hombre o esta mujer puede ser alto o alta, piel trigueña o piel blanca, pero puede ser que está muy bronceado. Cabello corto, un poco ondeado, castaño, rubio, natural o pintado. Aunque me dice caballero de oro, también puede ser una persona del signo de Sagitario, mi querido Virgo. Espero que te guste esta lectura, cariño. Recuerda que tú tienes la última palabra, corazón. Para todo va a haber solución. No pierdas la fe. Conserva a tu niño o a tu niña interior, mi querido Virgo. Sé feliz, cariño. La vida es una, Virgo. Disfrútala. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.